Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de Biblioteca, el espacio cultural de la Biblioteca Augusto Roa Bastos del Congreso Nacional. Hoy un invitado sumamente especial, un señor que dedica gran parte de su vida a la promoción y a la difusión del guaraní. Él es David Galeano Olivera, nació el 18 de febrero del año 1961, digo bien, lingüista, antropólogo, filólogo, escritor, docente, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Es uno de los iniciadores de la versión guaraní de Wikipedia. Le vamos a consultar después cómo hizo eso. Es columnista también en comunicación científica del portal Ciencias del Sur. Es una persona que se dedica a la lengua de guaraní hace tanto tiempo. Tiene una distinción en el Orden Nacional al Mérito en el grado de comunero otorgado por la Cámara de Diputados, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, fundador en el año 1978 de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital, promotor y difusor, hijo directo de Asunción, tiene más de 10 libros publicados, traductor, ocupa casi todo su tiempo en esto. Así es que, profesor, te invitamos por tu condición intelectual, así que para nosotros va a ser un aporte importante para este programa. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muy bien, Ricardo, un placer compartir contigo y sobre todas las cosas hablar de esto que nos apasiona, Sí. el tema de la cultura, el tema de la lengua. Así es, profe. Profe, leyendo unos artículos vez pasada y viendo también un material, se publicaba en un medio argentino que decía que nosotros los paraguayos nos apropiamos de la lengua guaraní, siendo que, digamos, los guaraníes habitaron en Brasil, Argentina, Bolivia, o habitan todavía en Argentina, Bolivia, decía, una parte de Chile, y cómo es que nosotros nos apropiamos de la lengua. ¿Es tan así, profesor? No, en realidad el guaraní es paraguayo y es el epicentro, es el corazón de la lengua guaraní, acá donde hablamos. No hace falta ir a un lugar retirado para encontrar una población que habla guaraní, salir de allí y todo el mundo hablamos castellano. Eso no ocurre en la Argentina, en el Brasil, en el Uruguay o en Chile, ¿verdad? Obviamente hay hablantes de la lengua guaraní en esos países. Nadie niega de que hablamos de una civilización, como bien describió al guaraní Moisés Bertoni, continental. Creo que con el correr del tiempo tuvo un epicentro que es el Paraguay. Y de hecho eso se quedó, digamos, constancia de eso. Por ejemplo, las dos guerras que tuvimos. Sí. Y siempre suelo decir, cosa notable, ¿verdad? Que antes de empezar la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, bien decían ellos que lo primero que había que eliminar para tomar posesión del Paraguay era la lengua guaraní, ¿verdad? Y López, ¿qué hizo? Y bueno, asumió la realidad del Paraguay de ser un país guaraní hablante y convocó a los más destacados conocedores de la lengua para que hicieran un alfabeto en 1867 en Paso Cucú, con el que después se publicó, por ejemplo, el Cabichuguí. Bueno, todo el proceso de la guerra, yo suelo decir, imaginar a las mujeres de hoy, que salieron allí ya cuando no habían hombres. Me hablan en inglés, francés, alemán, me oye, guaraní. Los niños que murieron en el Costañón murieron hablando guaraní. Sí. Sus padres, sus madres que estaban en el entorno, en esa espesura que había todavía en ese lugar, lloraban en guaraní. Y finaliza la guerra y cuando muere López, prácticamente una semana después, el 8 de marzo de 1870, el ejército de ocupación impone al gobierno y sale una disposición por la que, entre otras cosas, ellos prohíben el uso de la lengua guaraní en las instituciones educativas. Y otra vez de los docentes paraguayos que fueron a formarse, o sea, quienes iban a ser docentes, a la Argentina, finalmente cuando vinieron acá trajeron la expresión guarango. Y guarango es una palabra que hasta ahora tiene un sentido despectivo, malicioso, vinculado a la ignorancia, a la barbarie, todavía en la Argentina. ¿Qué guarango que sos? Hoy estás una guarangada. Entonces, es como que hoy el guaraní se convirtió en una niña bonita, ¿verdad?
nuestros hermanos hoy que el guaraní es paraguayo. 80% del Paraguay habla guaraní. Y que tienen llego ave, ya sea la tecoteña jamongrí, buluisha cuera, tajashi, pojano jaracuera, itamimí, italuzú, ñemorandúa, y podamos de guaraní. Es una realidad que se vive, está en el día a día. Y es sin ninguna duda el factor de cohesión psicosocial más importante que tiene el Paraguay. Por eso también suelo ser bastante drástico cuando digo que es imposible entender al Paraguay sin el guaraní y al guaraní sin el Paraguay. Hay una especie de vínculo común. Así es que con eso, Ricardo, te digo que más allá de que hoy sea de interés de mucha otra gente en el entorno y en el mundo, porque no perdamos de vista, hoy el guaraní se pasea por las más grandes universidades del mundo. Está en la Universidad de París, está nada más y nada menos que en Alemania se levanta el primer sitio que tuvo el guaraní en internet. Ni siquiera fue paraguayo ni de un paraguayo. El doctor Wolf Lustig de la Universidad de Mainz en 1995 aloca el guaraní en internet. ¿Y eso qué significa? Y la pasión que tenían ellos por el guaraní, estudiando guaraní en Alemania. Y acá en el entorno, en la USBI, en la Universidad de San Pablo, en la UBA, en Buenos Aires, acá no muy lejos de la Universidad Nacional de Jujuy, hace 2 años, justamente en agosto de 2 años atrás empezaba un curso de guaraní. En nuestro entorno, la Universidad Nacional de Misiones, la de Corrientes, Formosa, del lado brasileño, además de la Universidad de San Pablo, acá no muy lejos de nosotros, la UNILA, la Universidad de Integración Latinoamericana, o la Universidad de Dorados, en Mato Grosso, tiene cátedra de guaraní. Entonces, estamos hablando de un guaraní renovado, Yinsa, Moña, Guazú, Omimbío, Verajao, Yayaño, lo que anteriormente era una cuestión casi proscripta, prohibida, porque a eso llegamos. ¿Cuál fue la intención, profe, de intentar hacer desaparecer el guaraní? Y bueno, yo creo que ese proceso es medio delicado lo que quería decir, pero hasta que no me demuestren lo contrario, yo voy a seguir creyendo en eso, ¿verdad? O sea, tu teoría, Mi teoría, claro. Que ese fenómeno de la Triple Alianza, pues, es como que no se terminó del todo, ¿verdad? O sea, la intención era no solamente hacer desaparecer el guaraní, sino el Paraguay. El Paraguay, y quedamos 10%. Sí. Yo creo que porque el entorno internacional le gritó tan fuerte y lo que iba a hacer en un mes iba a matar en Asunción y terminaba la guerra, acá pasaron 6 años, ¿verdad? Más de 1 millón de personas asesinadas o muertas, ¿verdad? Y que creo que quedaron como 100.000 o 200.000 paraguayos. Y menos probablemente, 100.000 por allí nomás. Pero lo notable otra vez en esa historia, qué interesante el dato que me estás mencionando, recordando, Ricardo, porque la mayoría fueron mujeres. Sí. A mi cuñado mío ni guaraní. O sea, no hablaron ni inglés, ni alemán, ni francés, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellas que hicieron una demostración de amor a la patria al tener tantos hijos como tuvieron, 10, 15, 20 hijos tenían las mujeres en la pobre, ¿verdad? ¿Y en qué idioma hablando? Y en guaraní. En guaraní. Bueno, y entonces a lo que yo voy nomás es que pese a todo eso, la intención no pasó simplemente por aquello de generar una disposición a nivel de gobierno que prohibía el uso, sino que eso se puso de manifiesto con eso de guarango, indio, de yurgi, una especie de castigo verbal. Sí. Pero lo drástico en esto que hasta hoy, conversando con tantos lingüistas de distintos lugares del mundo, la cuestión del castigo físico, que se arrodilló por hablar guaraní, y no fue arrodillarse sobre la tierra, sino que, por ejemplo, el yuquir es aguazú, la sal gruesa, o por ejemplo la piedra, el pedregullo, ¿no? El maíz, y la actitud que le llamamos, ¿verdad? Y hasta hace poco, la década de los 80, se usaba tapita. Pero eso no proviene de la dictadura. No, proviene de mucho antes. Mucho antes. Obviamente se dio seguramente con mucha fuerza en todo ese tiempo también. Pero voy a ese tipo de situaciones donde, por ejemplo, aparte de eso está el yurupete. Pegarte, no el cabapete, el yurupete por la boca para atrás de la boca hablando. Eso es para callar. Oye, lleguemos a venir yurupete. Para silenciarte. Claro. Entonces, y lo otro en la escuela es correr el patio de la escuela, no voy a hablar más guaraní, o quedarte el plantón detrás de la puerta. Bueno, ese tipo de sanciones no se registra en la historia de ninguna otra lengua en el mundo. ¿Verdad? O sea,
la represión al guaraní y por consiguiente a todo el guaraní, a todo lo que significaba identidad. Fue enorme, enorme. notable. Y lo notable también dentro de eso es que ese guaraní resistió tanto que nunca jamás dio un paso atrás. Porque con todo eso que se hizo, pues tendríamos que tener, no sé, tal vez 10, 15% guaraní hablante, seguimos hablando un 80%. Además, el motivo de la entrevista contigo hoy es el guaraní. Bueno, entonces, eso nos muestra cómo hay una conciencia nueva, sí. Positiva. Hoy, por ejemplo, a ver cuántos cantantes jóvenes. Sí. Te puedo poner nombres, inclusive decir Néstor Lobo, o decir Dalma Ferreira, o puedo decir Elena Alfonso. Así es. Todos los que están cantando hoy están cantando guaraní. El otro día me estaba fijando, se hizo en estos días en el tema de la Expo una serie de recitales, música para ver todo el mundo cantando guaraní. Pero estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 personas. O sea, el guaraní es un producto muy vendible. Muy vendible en este momento y muy atractivo, de haber pasado por un proceso tan complicado, perverso, yo diría hasta degradante a más no poder. Hoy en día, por eso te decía, se convirtió en una niña bonita, es una lengua atractiva y tiene sus características que la hacen muy especial al guaraní. Yo te debo de ser sincero, profesor. Yo hablo guaraní, hablo siempre hablamos una tercera lengua, ¿verdad? Que es la parte más fácil, digamos, del guaraní, porque el guaraní, como vos lo conoces y como vos lo escribís, no es fácil, profesor. Y yo, a mí me enseñaron guaraní en el colegio, medio como una asignatura medio obligada, no, hay gente que odiaba todo, o sea, guaraní otra vez, pero es difícil, profesor, entrar en los detalles lingüísticos. O sea, los paraguayos en su gran mayoría, así como decía, casi un 90% habla guaraní, se expresa guaraní, no sabemos escribir correctamente, profesor. Claro, ahí hay un dato importante, Ricardo. Siempre en cada cosa tenemos que buscarle la razón. Si nosotros miramos, fuera del caso del Colegio Nacional de la Capital, que es lo que en este caso inclusive nos vincula a nosotros por un antecedente anterior, fuera de eso, el guaraní empieza a enseñarse, digamos, en el orden lógico, recién a partir de la reforma, 1994, y hasta hoy han pasado 31 años. Sí. ¿Qué pasa con los papás que tienen por arriba 35, 40? Le van a decir a su hijo, no, yo nunca di, qué difícil, ¿por qué me dan esto? ¿Verdad? Entonces, obviamente, esa criatura llega a la casa y nadie le puede ayudar. Pero lo notable es que ahora, con esos padres que tienen 35 años para abajo, ya están aquellos que, no, yo te puedo ayudar en esto. Entonces, hay un proceso que no es igual a lo que ocurrió con el castellano. Y con todo eso también una cuestión importante, ¿verdad? Se nos metió en la cabeza, está grabado, es más fácil el castellano y es más difícil el guaraní. O yo hablo yopará y hablo castellano. Y yo le digo a todo el mundo, tampoco hablamos castellano, hablamos yopará. También. Claro, entonces allí te das cuenta como hay una apreciación injusta. La parte fácil del español. Y allí donde todo el mundo decimos, guaraní, no, yopará nomás. Y eso también es una manera de seguir negando la palabra guaraní, para hay que borrar. Luego tenés que decir yopará nomás, ya ves. Sí. Todo un proceso. Yo hablo de una cuestión mucho más profunda, que a lo largo de los estudios que estuve haciendo me llevan a tomar esta postura y decir, bueno, sigue existiendo una intención de fondo de anular. Ahora, te decía, hablar castellano, podemos hacerlo nosotros dos acá, y nos vamos acá al entorno. ¿Cuántos hablan portugués y cuántos escriben? Yo soy tomar examen de ingreso en la universidad. Es decir, gente que... horrores hay, ¿verdad? Y entonces voy a una cuestión muy sencilla de señalar, ¿verdad? Para escribir castellano tenés que conocer 97, casi 100 reglas y 4.000 y algo de excepciones. Sí. O sea, tenés que memorizar todo eso para poder escribir correctamente. Para escribir no necesitas 4 reglas. Lo que pasa es que no se le dio el énfasis que se le dio al castellano. Si vos le das la misma carga horaria y le das el mismo tiempo en la formación, vas a tener una situación diferente. Nosotros en este momento estamos en la transición, estamos en la postura intermedia. Venimos un tiempo oscuro, estamos allí entre la oscuridad y la claridad y calculamos nosotros que entre 5 y 10 años más esto se pueda asentar, continuando hasta el año. Genial, profe. ¿Me permitís, profe, unos consejos y seguimos hablando en el segundo bloque? Este programa se ve en el canal Tigo, canal 79,
Opaco Canal 17, Flow Canal 425, Canal 6 de Lambaré, y nuestros buenos amigos de Lambaré, un canal de cable, profe. Este programa será a 14.000 suscriptores más o menos en toda esa ciudad, también en el Departamento Central. Canal IPTV de Claro TV, y también en el canal oficial de la biblioteca de YouTube, ahí donde le vamos a enviar también al profesor para que pueda mirar después la entrevista. Así que el profesor, gran amigo también, el profesor David Galeano Olivera, en sus tantos libros, que tienen algo así como 10 materiales publicados de su propia autoría, nos trajo Leyendas Guaraní, Serie Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ese 2017, Mombe Ucuy, es un material que trae, el profesor nos deja acá en la colección. Vamos a tener colección del profesor en la biblioteca en manera de donación. También nos trae Güero Yerá, Poesía. Sí. Palabras liberadas. 40 Ari Guaraní. Sí, eso es cuando cumplía 40 años. Sí. También la serie Ateneo de Lengua, Cultura Guaraní, Este tiene frases. Esto es para una ronda de cerveza, es espectacular, para el asado, para los amigos. Antropología guaraní. Esto es algo científico, profesor. Sí. Todos estos materiales, la gente que está interesada en conocer y profundizar sobre guaraní lo va a encontrar acá en la biblioteca, en las colecciones de David Galeano. Profe, la vez pasada participaba con unos amigos en una ronda de asado, y entre bromas y en serio decía un amigo que todo este problema de los pagarés, de la mafia de los pagarés, él decía que el paraguayo no acostumbra, no somos hombres de documentos, o sea, la gente paga y no guarda los tickets, que esa es una cultura que trajeron los españoles, y que nosotros como paraguayos, como el guaraní es un idioma oral, sí, nunca quedó documento, o sea, no tenemos la cultura del documento, por eso. ¿Es así, profesor? Increíblemente, yo creo que hasta hoy el porcentaje de analfabetismo paraguayo sigue siendo muy alto. Más allá de las cifras oficiales, uno se da cuenta de eso. Y lo notable, Ricardo, es que habiendo una población mayoritaria de guaraní hablante, prácticamente no tienen sentido los libros en castellano. Es decir, ¿por qué compraría yo un libro en castellano si es que no frecuento el castellano? Sí. Acá hablar de Karl Popper, por ejemplo, es una cosa de loco, ¿verdad? Sí. Alguien va a pensar que el vecino es la esquina. Así es. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque lastimosamente no tenemos el hábito de la lectura, ¿verdad? Y lo peor es que ese hábito de la lectura tampoco se generó en guaraní, que es el idioma mayoritario. 40% de Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Sí. De ese 80% y más, 40% sigue siendo monolingüe guaraní. Entonces, llevar un libro totalmente en castellano, intentar leer y entender, ¿verdad? Entonces, es una cosa de loco, ¿verdad? Esa es una de las razones, justamente, la falta de comprensión. Nosotros comprendemos más en guaraní. O sea, la falta de grafía, Claro. O sea, no escribimos bien porque en su momento no leímos bien guaraní. Tal cual. Y la cuestión más importante también, vos que conocer el tema, va a tener también la seguridad de lo que voy a decir. Todos los libros que se publican en Paraguay tienen una tirada de 1000 ejemplares. Somos 6.109.000. Sí, es que tiene éxito ese. Claro, a veces 200, 300. Yo conozco amigos poetas que 200, más o menos. Y ya la gloria. Y ese ya es la gloria. Y a eso voy. ¿Te imaginas lo que es 200? Son 200 libros en una población de 6.109.000. Sí, no es nada. Y entonces salgamos a buscar bibliotecas. Sí. Las bibliotecas en Paraguay son textos escolares. Así. Pero si vas a buscar una diversidad en política, en economía, en filosofía, etc., una cosa imposible. No tenemos desarrollado el hábito de la lectura. Entonces todo pasó por la escaseada. Yo ya tereré, varios y poco ya, fulano ni yuca, esta cosa es limonada tal parte. Y vivimos. Se mantuvo en el tiempo a través de la oralidad. Claro. Y allí es donde nosotros somos especialistas en hora, por más que nos digan cualquier cosa en el mundo, eso es parte de nuestra vida. Paraguay ¿Exista o no exista? Exista o no existe, pero Paraguay es, ¿verdad? Ese que vive en su día a día. Es la identidad ya. Es la identidad.
muchas veces pues nosotros nos comparamos y mirá que los yanquis son así, mirá que los alemanes, ¿por qué lo que no somos como ellos? Y bueno, ¿qué tiene de malo ser paraguayos? Ellos también tienen sus propios fantasmas. Tienen. Sí. Claro, sale la tele, más lindo, nuestro por arraído, iba allí en campaña, ¿verdad? Ellos tienen su Halloween, está el Mike Myers que asesina a la gente en la fiesta. Si vamos a irnos por eso, tener el hombre lobo eso acá, Luisón que le embudía, todo Luisón también. Tenemos, y de vez en cuando sale en la tele también. O sea, toma caña y fuma cigarro. Cosa normal, ¿verdad? A lo que voy es justamente a eso. Como nosotros muchas veces también pasamos por desmeditar, descreer, no asumir el valor de lo que tenemos. Muy frecuente es que cuando estamos en algún lugar y se va a comprar algo, cuando es un producto internacional, vas a pagar todo lo que tenés. Sí. Un producto nacional, en Bobellina, en Bobellina, se va a caminar, eso es el precio. Así es. Y enseguida nosotros, no nos va a pegar años de vecino, a ver y cuál, pues ya no es. Así es. Entonces, yo creo que pasa también por un proceso cultural muy denso, todo esto que estamos hablando, sí, y que tiene que ver en este caso con nuestra manera de ser también. Así es. Profe, me decía en la pausa que ya existe Facebook en guaraní. Sí. Ellos vieron que guaraní es un idioma importante, que lo habla muchísima gente, entonces ellos siempre ven como un negocio, ¿verdad? Una red social a nivel mundial, entonces ellos implementaron el Facebook, está en guaraní. Sí. Entonces me había dicho, profe, que son uno de los promotores y, digamos, uno de los difusores de guaraní en Wikipedia, que es una enciclopedia virtual a nivel mundial, donde están lo que son los editores, los que cargan la información. ¿Cómo llegaste, profe, a esta serie? Y te decía de una manera accidental, 2007, buscando una información, entro yo, encuentro y después se me ocurre, esa es la ocurrencia, ¿verdad? Sí. Intentar alojar un caso sobre Pora justamente. Y yo abro, como ya era usuario, página de edición, copio y pego, pongo el título y envío. Y justo por una cuestión de tiempo no pude quedarme ya a verificar. Siguiente semana entro, pongo el título del cuento y me responde la información que te busca no existe en Wikipedia. Vuelvo de toda a hacer lo mismo, sí. Al rato recibo un correo. Era un mal castellano y me decía, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle. O sea, te dio una beta para... Exactamente. Y me firmaba Hugo.arg. No, Hugo, nombre latino tan común, y ARG Argentina, yo decía en bueno. Entonces le respondo y le digo, efectivamente Hugo, guaraní, mi nombre es David Galeano, y lo que estoy tratando de publicar es un cuento, un pequeño sobre fantasma. Entonces me dice, envíenme un archivo de punto con la traducción. Sí. Le pago, al rato publica en ese momento todavía. Como editor. Como editor, ¿vale? Era editor de Wikipedia. Bueno, entonces yo me di por satisfecho, contento, tenía un cuento en Wikipedia, ¿verdad? Pasaron 2 días y me volvió a escribir. Entonces me dice, si tiene otros 2, envíeme. Les mando los 2 cuentos, me sobraban cuentas patadas, tenía. 2 días después me vuelve a escribir y me pide más. Y una semana después me dice, necesito aprender guaraní, me gusta el guaraní. Bueno, entonces comienzo y me pide que todo lo que en adelante yo le pudiera escribirle, lo hiciera en forma bilingüe. Claro, una traducción para que puedan entender. Entonces le ponía Maesaba o la Sarunas 5 se llama él. Es de Lituania. En su vida habló guaraní, tampoco hablaba castellano. Él se comunicaba en inglés y ya entonces usaba un traductor. Bueno, lo que sí que así empezamos y él me pide hacer 37.000 palabras traducidas. Eran días y noches, entre noviembre de 2007 hasta enero, mediados de enero del 2008. Y él un día me escribe y me dice, si hoy los paraguayos quieren morir todos, ya pueden morir, ya el guaraní no va a morir porque está toda la información. Hoy tenemos Wikipedia guaraní, tenemos 60 páginas. Con 60 páginas uno podía editar Wikipedia en cualquier idioma. Lo felicísimo. Yo cuando le dije, pues esto es imponente, le digo, ¿cómo vamos a hacer para pagarte? Porque yo no tengo dinero, le digo. Y me dice, no, esto es colaboración, Wikipedia es colaboración. Después pasa un tiempo y me dice, está bien, ya hay información sobre guaraní, sobre Paraguay, pero Wikipedia es internacional. Y en ese sentido tenemos que comenzar a traducir otros fenómenos del mundo. En ese tenemos que cuidar la parte especial que tenía que hacer yo y él editaba.
Entonces empezamos con el primer tema. Yo le digo, ¿con quién empezamos? Y me dice, me había dicho él, ¿y por qué no empezamos con el personaje más buscado del mundo? 2008. Y le digo, ¿de quién se trata? John Lennon. John Lennon. Sí, 30 a 40 millones de personas por día lo buscaban a él en internet. Para conocer sobre su vida, sobre sus obras. Entonces lo que yo hago es rescatar información de distintas fuentes, armo mi texto en castellano y hago la traducción a guaraní. Y de todas sus músicas. De todo. Inclusive la historia de los Beatles. Entonces, ese fue el primer artículo internacional publicado en Wikipedia, en guaraní, que se llama Wikipedia. Siempre tiene que sonar Wikipedia. O sea, el nombre de Wikipedia en guaraní es Wikipedia. B corta y como no tenemos la B doble en guaraní. Con la A él puso. La A para darle el sabor a guaraní, la nasalidad. Y como no tenemos la D, pusimos la T. Wikipedia. O sea, es una palabra inventada por la profesora. Claro. O sea, adaptada en este caso porque él me decía, tiene que estar en guaraní, pero tiene que parecerse a Wikipedia, no tiene que salir de del sonido más o menos. Y entonces me dice él, con esto vamos a trabajar. Y efectivamente, hasta hoy Wikipedia tiene más de 6.000 páginas, ya es un libro bastante bonito, ¿verdad? Y cuando en ese momento se hablaba de 6.000 lenguas en el mundo, 3.323 lenguas en peligro de muerte, menos de 100.000 hablantes y sin presencia en internet. Y cada 15 días en el informe de la UNESCO decía, muere un idioma en el mundo. El guaraní no estaba entre las 3.300 lenguas por morir, estaba entre las lenguas vivas. Y pasó a ser, en el ranking de Wikipedia, la lengua número 370 en el mundo que tenía su versión propia. 370 de 6.000 versión propia en guaraní. Y después de eso vino lo de Firefox, Aguarata está Fire, Fuego, Fox, Zorro. Porque eso sería, para que la gente entienda más o menos, aquellos que no manejan la parte de comunicación virtual. Claro, virtual. La página Google es un buscador. Exacto. Y Mozilla Firefox sería, digamos, su competencia. Y además se dice que es la más usada en el mundo. Y bueno, ellos entran en contacto por la misma razón que mencionaste. Todo el mundo escribiendo en el ellos tienen un editor, tienen completo, un equipo feroz. Gigante. Entonces, nosotros acá nos juntamos, gente del Ateneo de Lengua Guaraní, ya con la participación de la Secretaría de Política Lingüística y de Mozilla Paraguay. Sí. Hicimos la traducción y allí se usaron 67.000 palabras y se tradujo del 100%, 99,7%. El 0,3% era propiedad Mozilla únicamente en inglés. Y bueno, tenemos eso hoy. ¿Qué tenemos también? Hoy en día el traductor de Google, que de 200.000 palabras que se tienen que traducir, en este momento están en el 60% y ya funciona. Funciona relativamente bien, ya en etapa experimental. Y lo último que ahora estamos haciendo, Ricardo, es diariamente cargar inteligencia artificial. Trabajamos con Gemini, con ChatGPT y con uno más, ¿verdad? Y lo que hacemos es cargar textos y hacerle preguntas sobre los textos para que el algoritmo pueda funcionar. Y hay errores, entonces le corregimos y ya asume esa realidad. Es el paso que hacemos en este momento. Somos varios que formamos un equipo y todos los días cargamos. O sea, es decir que a través de la inteligencia artificial voy a poder traducir un texto en español al guaraní en un instante. En instante. De hecho, cualquiera puede hacer la prueba y está funcionando. O poner un texto guaraní y pedirle que te traduzca al castellano. Los dos, ida y vuelta. Del castellano al guaraní o del guaraní al castellano. Y son, de hecho quiero agregarle, Ricardo, que son procesos que se hacen en carácter particular. Son iniciativas privadas. Sí. Particularmente nosotros en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Qué bueno. Profe, David Galano me decía que la inteligencia artificial va a colaborar de manera enorme con el guaraní. Claro, de hecho vivimos en dos mundos en este momento, ¿verdad? Porque comúnmente la presencialidad, estar frente a frente, conversar, asistir a reuniones, etc. Pero hoy día, por ejemplo, todo el mundo, en algún momento del día o muchos momentos en el día, inclusive la mitad del tiempo de un día, la gente está metida o en Facebook o en Instagram o en TikTok. Las redes sociales. Redes sociales. Y eso genera un nuevo campo donde hay que entrar a pelear con el guaraní. Entonces nosotros, viendo esa situación, ya entramos con eso. Hoy tenemos Wikipedia, tenemos el navegador de Firefox,
tenemos ahora el traductor de Google y el tema de inteligencia artificial. Y lo otro es seguir produciendo materiales audiovisuales, que ya en este momento hablamos de YouTube y o Netflix y cualquier otra plataforma donde el guaraní tiene presencia. Porque de eso se trata, aquel planteamiento que te decía, 100.000 habitantes y las lenguas ya están en peligro de muerte, con menos de 100.000. Y por el otro lado, cuando las lenguas tienen poca o ninguna presencia en Internet. Lo que hoy estamos haciendo es posesionar al guaraní en Internet. ¿Por qué no, digamos, profe, que se hagan series para las plataformas digitales, los streaming, que sean totalmente guaraní? Por supuesto. Y tenemos ya la gente preparada. Nosotros durante estos 40 años de los torneos nos hemos dedicado a formar más de 40.000 profesores en Paraguay, que antes de eso no teníamos gente que, más allá que uno diga me encanta, me gusta, llegué a anime, eso era una cosa, pero hoy tener a gente preparada. Está plasmado en los papeles de gente profesional. Claro, profesional con conocimientos de lo que es la lengua, de lo que es la cultura, hoy la situación cambió positivamente. Bueno, te agradezco mucho por el tiempo, profesor, sé que es una persona ocupada y hayas accedido a nuestro espacio cultural, profe. Yo te agradezco por los libros. Entra esto de manera oficial a la colección de todos los más de 35.000 libros materiales que tenemos acá de consulta en la biblioteca, así que, profesor, no va a ser la primera ni la última vez que te invitemos. Agradezco tu presencia, profesor, y que sigas siempre así como gran promotor y difusor de la lengua guaraní. Muchísimas gracias, Ricardo. Te amo que te haya venido de Chávez, a ver que vienes a ver el envío con Alves, venimos de Caja, de Chávez y que mañana en Guaraní. Creo que lo más importante pasa por este proceso donde a través de un programa como este se pueda generar conciencia positiva en la gente. Muchas gracias, Ricardo.